Este mensaje que voy a compartir y que el Espíritu Santo me ha permitido compartir salió de uno de mis devocionales diarios, de leer la Escritura y de entender que en ella habían unos principios que nosotros podemos aplicar, que nosotros podemos poner por obra para tener una vida exitosa. He titulado este mensaje Características de un exitoso. Y yo sé que la palabra éxito dentro del contexto evangélico tiene una resistencia. Pero vale la pena recordar o decir que necesitamos tener éxito en cada una de nuestras labores diarias. Yo no sé cuántos pueden decir amén a eso. Éxito no está ajeno a adversidad. Ahora quiero decirte que Dios, el Señor Dios Todopoderoso, no tiene problemas con el éxito. Dios tiene problemas con aquellos que ponen más su atención en lo que logran a través del éxito que en darle el reconocimiento y la gloria al dador de ese éxito. Pero Dios, con que uno de sus hijos sea exitoso, no tiene ningún problema. De hecho, la misma Escritura nos dice de un hombre que en el Antiguo Testamento solicitó de parte de Dios tener éxito. Nehemías, en el capítulo 1, en el versículo 11, leo para todos ustedes, dice: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Entonces, pedir éxito o solicitar éxito o clamar por éxito, amados hermanos, no está mal. Nosotros necesitamos alcanzar cosas importantes y esas cosas importantes necesitan ser exitosas, y Dios no tiene problemas con que nosotros seamos hombres de éxito. Como les decía, tiene problema es cuando mi énfasis y mi atención se pone en lo que el éxito alcanzó. Pero si reconocemos al dador del éxito, si reconocemos al sustentador de nuestras vidas, al que nos concede la victoria, no tenemos problema alguno. Como les decía, y quiero hacer énfasis en esto, tener éxito no es estar exento de problema alguno. Los grandes hombres y mujeres de la historia, y que muchos de ustedes y yo conozco, que si los nombráramos aquí nos extenderíamos toda la noche, que alcanzaron éxito, en medio de alcanzar ese éxito tuvieron dificultades, adversidades, tribulaciones, días malos, días difíciles, días de tristeza, días de dolor, pero al final lograron el propósito por el cual Dios los había llamado. Ahora, no podemos bajo ninguna circunstancia acomodar el éxito o el significado de éxito que le da el mundo a esa palabra con lo que significa éxito para el cristiano. Yo creo que un verdadero éxito de un cristiano es estar en el centro de la voluntad de Dios, cumpliendo el propósito por el cual el Dios eterno lo ha llamado, y en ese cumplimiento de su propósito por el cual el Dios lo ha llamado, ser fructífero y victorioso. Como les decía, el éxito no está desligado de la adversidad. El éxito de la salvación y de la vida eterna se gestó en el escenario
de la cruz del Calvario. Para que usted y yo hoy tengamos vida eterna, salvación y perdón de pecados, el éxito de la salvación se gestó en el escenario de la cruz. Es decir, que si usted, mi querido amigo y mi querida amiga, desea tener éxito, ese éxito no lo va a dejar exento de la adversidad. Aún para el que obedece la palabra de Dios y la pone por obra, aún para ese también vienen días tormentosos, como lo decía el Señor Jesucristo en el Evangelio, cuando hablaba del hombre sensato e insensato, y tipificaba que el hombre sensato que escuchaba la palabra de Dios y la ponía por obra era alguien quien había construido la casa sobre la roca, pero sobre esa casa vinieron las tormentas, vino los ríos, pero esa casa se mantuvo. Es decir, que si nos han vendido la idea de que ser cristiano y de ir de gloria en gloria y de victoria en victoria es ajeno a la adversidad, nos han mentido por completo. Pero creo y estoy seguro y estoy convencido que Dios quiere darnos a todos los que estamos aquí éxitos en cada uno de nuestros asuntos y de los sueños que el mismo Dios ha depositado en nuestros corazones. Leyendo la Escritura en el libro de Mateo, en el capítulo 9, versículo 18 al 33, encontré ciertas características que se pueden aplicar al ministerio, a la iglesia en general o a cualquier emprendimiento microempresarial de negocios, o llámese como se quiera llamar. Mateo capítulo 9, versículo 18 en adelante, dice y habla de 4 milagros en estos textos bíblicos maravillosos y sorprendentes que Jesús hizo mientras estuvo morando aquí en la tierra. Mientras Él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante Él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él, pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces le tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. No solamente era que no hablaba, sino que estaba lleno de demonios. Y echado fuera el demonio, el mudo habló,
Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Leyendo estos textos bíblicos de mis lecturas diarias devocionales, encontré 4 características importantes que, aplicándolas a nuestras vidas, a nuestros ministerios, a nuestros emprendimientos, nos pueden llevar a ser hombres y mujeres de éxito. La primera característica tiene que ver con reconocer la fuente de poder. Si usted que estuvo muy atento a la Escritura, se dará cuenta que tanto Jairo como la mujer del flujo de sangre, como los 2 ciegos y como aquel endemoniado que fue llevado a los pies de Cristo, tuvieron algo similar en estos 4 actos. Reconocieron la fuente de poder para que sucediera algo impensado. Es decir, Dios por sobre todas las cosas. Si usted lee los evangelios sinópticos en cuanto a lo que dice acerca de la mujer del flujo de sangre, se dará cuenta que por más de 12 años estuvo intentando ser libre de ese azote, hasta que pudo tener un encuentro con Jesús, el cual cambió la historia de su vida de una vez y para siempre. ¿Por qué? Porque reconoció su pequeñez, su debilidad, su inferioridad y la necesidad de que el Dios Todopoderoso hiciera algo inusual en su vida. Muchos de nuestros fracasos, muchas de nuestras equivocaciones tienen como principio fundamental nuestra autosuficiencia, nuestra razón y nuestra lógica y nuestra no dependencia del Dios que puede darnos más de lo que nosotros hemos pensado. Estas 4 escenas que cita el Evangelio tuvieron un reconocimiento de la fuente de poder. Se dieron cuenta que en sus fuerzas, en su capacidad, en su razonamiento, no podrían lograr aquello que tanto anhelaban. De hecho, si lee la Escritura, dice que el principal de la sinagoga se postró delante de Jesús. Y si usted ha leído los evangelios como creo que los ha leído, sabe que los principales de la sinagoga, los fariseos y los escribas, siempre estaban buscando la manera de hacer caer en un error a Jesucristo y le debatían toda su doctrina. Mas este hombre reconoció y dijo: no hay médico ni hay nadie que pueda salvar a mi hija. Necesito algo superior. Y no solamente lo reconoció, sino que se postró delante de él, se humilló. Aquellos 2 ciegos fueron detrás de Jesús dando gritos: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Reconocieron que Él era el único capaz de cambiar la historia de su vida. Un cristiano de éxito reconoce que la fuente de poder para lograr las victorias más inusuales y extraordinarias dependen de la gracia y el poder de Jesús. Necesitamos volver al Señor de todo corazón y reconocer que en Él y solo por Él podemos ser hombres y mujeres victoriosas. Vivimos en un mundo que cada día desprecia el poder de Dios. La Biblia dice que la ciencia ha aumentado y ha aumentado verdaderamente. Pero la ciencia y el conocimiento de los hombres tiene un límite. Una enfermedad terminal, ni la misma ciencia ni el más sabio de los científicos puede ponerle freno, solamente Jesucristo. Y nosotros, si queremos ser hombres y mujeres de éxito,
tenemos que reconocer esa fuente de poder, esa fuente de sabiduría, esa fuente de dirección, esa fuente poderosa que en medio de las dificultades nos da la victoria. Proverbios capítulo 21, versículo 31 dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas el Señor Yahweh es el que da la victoria. Es verdad que te toca hacer tu tarea, como aquel que necesita conseguir un empleo. Tiene que salir a depositar en X o Y empresa el currículum vitae. Pero es la gracia del Señor sobre ese currículum que te da el éxito para ser llamado y aprobado. El caballo se alista para la batalla, mas el Señor Yahweh es el que da la victoria. La segunda característica que encuentro en estos pasajes que leí es persistir. Estos dos ciegos que clamaban dando voces detrás de Jesucristo, si usted lee con detenimiento la palabra, dice que le siguieron a la casa de Jesús. Yo no sé cómo llegaron, pero se fueron detrás del Señor, persistiendo. ¿Cuánto nos falta ser persistentes? Las cosas a veces no se alcanzan de la noche a la mañana. Un claro ejemplo de persistencia es que no fue en una vuelta ni en un día que se conquistó a Jericó, sino dándole más de 6 y 7 vueltas a Jericó. Hoy leía que el dueño de Starbucks, ¿conocen esa cafetería? 240 veces fue rechazado de los bancos. Pero persistió. Leía también que Coca-Cola en su primer año no vendió absolutamente casi nada. Un número ridículo para las ventas millonarias que puede dar una empresa como Coca-Cola al día de hoy. El cristiano que desea alcanzar éxito reconoce la fuente de poder, pero persiste, resiste, insiste y nunca desiste. Se mantiene en medio de la tormenta, en medio de la adversidad, no mirando a lo que se ve, sino a lo que no se ve, al invisible, haciéndose de la promesa del Señor. Tenemos una palabra poderosa escrita para nosotros, más poderosa que cualquiera de las promesas que nos pueden dar los hombres. El hombre te va a fallar, pero la promesa de Dios no caerá por tierra. Tenemos que ser persistentes, no solamente para lograr un éxito, sino aún en las cosas que son pequeñas. Éxito para algunos puede ser tener una vida devocional continua, que a veces se dificulta por el trabajo, por las presiones diarias, por las adversidades, por el cansancio, por los problemas. Éxito puede ser mantenerse en el camino del Señor sin ser fluctuantes, ni irnos a derecha ni a izquierda. Como te decía, esto puedes aplicarlo no solamente para tu ministerio, sino para cualquier tipo de emprendimiento y para la misma iglesia en general. Número 3, otra característica que encuentro en estos textos bíblicos es audacia. Y audacia es la capacidad para emprender acciones poco comunes sin temer las dificultades o el riesgo que implican. Y esta fue la actitud que tuvo la mujer del flujo de sangre. Vio pasar a Jesús y dijo: esta es mi única y última oportunidad. Pero había una multitud que apretaba al Señor Jesús. Había una multitud que le impedía llegar a donde estaba el Señor Jesús.
Esta mujer no fue a pedirle que le salvara. Esta mujer no fue a pedirle que le sanara. Esta mujer no fue a rogarle que hiciera un milagro. Esta mujer dijo, quizás si toco el borde de su manto, yo seré sana. Y si usted lee los otros evangelios, dice que el Señor Jesús, cuando le fue tocado el manto, sintió que poder salió de él hacia la mujer del flujo de sangre. Esta mujer fue audaz, y bastante audacia que nos hace falta dentro de la iglesia y de nuestras propias vidas. Si queremos hacer o lograr cosas extraordinarias, vamos a tener que hacer cosas también extraordinarias, fuera de lo común, salidos de los pensamientos normales de los hombres. Vamos a tener que realizar actos que a nadie se le había ocurrido. A veces queremos vivir, como leía en estos días, del héroe muerto del pasado. Estaba leyendo acerca de un libro que se llama La autopsia de una iglesia enferma. Es una iglesia que se quedó enquilosada y viviendo de los métodos y de las estructuras del ayer, y que no es capaz de enfrentar esta nueva era y esta nueva generación con nuevos recursos. Tenemos que ser audaces. El mismo Señor Jesucristo dijo que los hijos de este mundo son más sagaces en el trato que con sus semejantes que los hijos de luz. Tenemos que tomar riesgos, hacer lo que a nadie se le ha ocurrido. Mire, yo tengo una familia en Colombia que la mayoría de ellos son comerciantes. Tienen una vida cómoda, tienen una vida literalmente tranquila, con sus dificultades como tal, pero tienen empresas, tienen negocios. Pero ellos se sorprenden que yo haya podido llegar a lugares que ni siquiera con la capacidad monetaria que ellos tienen han llegado. Estimado, yo un día agarré mis maletas y al otro día estaba en Frankfurt, Alemania. Puede ser una locura para muchos. Para otros puede ser una audacia. Pero si queremos ver cosas mayores, vivir experiencias superlativas, vamos a tener que cambiar nuestra manera de pensar en cuanto a cómo estamos obrando. Y vamos a tener que romper con estructuras, aún mentales, que no nos dejan mirar más allá. A veces también veo que la iglesia se ha quedado en una estructura antigua, con una nueva generación que está volcada a la tecnología. Y me preguntaba yo mismo esta mañana, Señor, el fundamento de la palabra no va a cambiar, pero sí tenemos que cambiar nuestra manera, nuestra forma de llegarle a las personas. Tenemos que ser una iglesia relevante y una iglesia contemporánea y que esté a la vanguardia, no retrasada. El mensaje tiene que ser el mismo. Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida. Es el único camino al Padre, pero la manera de exponerlo tiene que ser diferente. Y estamos, al igual que la misma iglesia, exponiendo el mensaje como en el año de 1950. Llegarán los viejos, pero la nueva generación no. Y así pasa también en las cosas normales de la vida. Para lograr lo impensado necesitamos hacer lo que también nunca habíamos pensado hacer. Romper el esquema, salir de ese cascarón. La misma Biblia dice que dejemos los rudimentos.
El mismo Señor dice en Romanos 12, capítulo 2, que transformemos nuestros pensamientos. O sea, que nos renovemos. Y tenemos que ser hombres y mujeres audaces, capaces de hacer aquello que nadie pensó que se podía hacer. La historia está llena la historia del mundo está llena de hombres y de mujeres que se atrevieron a hacer lo que la gente le decía que no se debía hacer y que no se iba a poder lograr hacer. Pero persistieron. Y no, vamos a hacer algo diferente. Vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer algo diferente. Y lo lograron. Un ejemplo de persistencia y de hacer algo diferente es la vida de Thomas Alva Edison. 999 veces fracasó tratando de hacer la bombilla eléctrica. Y cuando trataron de decirle que era un fracasado, dijo, no, yo no he fracasado, he encontrado 999 maneras y formas de no hacerlo así. Y a lo mejor muchos le dijeron, no lo vas a poder lograr, pero él dijo, quiero hacer algo diferente. Hasta que por fin prendió la bombilla eléctrica. Por 48 horas tuvo un grupo de personas mirando la bombilla eléctrica que había encendido. Y cambió la historia de la humanidad. Hoy pues hemos crecido en tecnología y tenemos diferentes tipos de lámparas, aún ahorradoras de energía. Pero todo empezó por un hombre que fue audaz y persistente. Y número 4, otra característica que vas a tener que emplear para poder llevar a cabo tus metas, a pesar de que la visión sea personal, es que vas a tener que hacer trabajo en equipo. Esto en la vida como llanero solitario no sirve. Y yo digo que aún el llanero solitario no estaba solitario porque siempre tenía un compañero que era toro. Bueno, estoy hablando de los años de Matusalén, cuando esas eran las series que uno se veía. Y algunas eran, producidas como radionovela. Yo me acuerdo mucho que nosotros nos poníamos al pie de la radio a escuchar las historias de Calimán y Solín y de Arandú, el rey de la selva. Pero si lees la escritura te vas a dar cuenta que no fue el mudo el que acudió ante el Señor, sino que otros llevaron al mudo endemoniado. Y eso me hace recordar también aquella historia de 4 hombres que cargaron un paralítico y no les importó importunar al dueño de la casa rompiéndole el techo porque no podían acercarse a Jesucristo, y le bajaron al frente de Jesús en el lecho enfermo al que era paralítico para que Dios hiciera un milagro en la vida de ese hombre. Vamos a tener que realizar un trabajo en equipo. El mismo Jesucristo nos enseñó. Fue a orar y nombró 12 hombres para que le acompañaran en su trabajo ministerial. El mismo Moisés tuvo que nombrar jueces para que le ayudaran y le aportaran para poder él seguir manejando los hilos de toda una nación tan grande como Israel. Y vamos a tener que orar por las personas idóneas, pero sobre todo entender que a pesar de que Dios nos ha dado una visión, que a pesar de que Dios nos ha puesto un sueño en el corazón y que debemos reconocer que para lograrlo tenemos que acudir a Él como a la fuente de poder y que tenemos que ser persistentes aunque nos llamen locos y que tenemos que tener audacia para lograr lo que nunca otros han logrado, también tenemos que trabajar en equipo para lograr eso que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y el que está a tu lado puede ser el mejor aliado para llevar a cabo esos propósitos. Decía un gran predicador que si estás enfrentándote con tu hermano, estás luchando la batalla equivocada. Tu hermano es tu mejor aliado. Tu prójimo puede ser tu mejor aliado. Número 1, reconocer la fuente de poder.
Número 2, persistir. Número 3, tener audacia. Número 4, trabajo en equipo. Al apuntar en estas 4 características sucederá, leyendo el texto bíblico, primero que te despiertes. Segundo, que cese el flujo, es decir, que dejes de intentar vanamente y ya no lo intentes en tus fuerzas, sino que lo intentes en el poder del Señor y en su perfecta voluntad. Bien cabe anotar aquí lo que dice el Salmos 127. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero cuando apuntas en el centro de la voluntad del Señor, ese flujo se extinguirá. Número 3, no solamente que tengas una visión natural, sino una visión celestial. Porque al apuntar a estas 4 características, tus ojos espirituales serán abiertos. Y número 4, viendo el ejemplo del mudo que habló, no solamente es que hables, es que tu voz sea escuchada, oída por el mismo testimonio de lo que estás consiguiendo. Dios va a abrir tus labios, Dios va a abrir tus labios, pero los labios del mismo testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida. Ese mismo testimonio hablará de que hay un Dios poderoso en medio de su pueblo. Amén. Vamos a ponernos en pie. Espero que te haya edificado y que tomes atenta nota. Siempre insisto, no solamente en la vida devocional, en la vida de intimidad, sino en traer un lápiz y un papel para que las palabras que se emiten desde estos púlpitos no queden en el aire, sino que queden escritas para que vos mañana puedas volver a ellas y acordarte y ponerlas por obra. Por algo quedó escrita la palabra, para que no quedara una palabra ahí al aire, sino escrita para ponerla por obra. Señor, te doy gracias en esta noche por este tiempo. Te doy gracias por darme la oportunidad de predicar, Señor. No merezco que vos me lo permitás. Yo mismo me considero, Señor, no apto, y creo que hay mejores predicadores que yo, más santos, más llenos, pero vos me has permitido este tiempo, Señor, y espero que esto enseñado en esta noche, Señor, dé fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Yo descanso en tu palabra que dice que tu palabra no vuelve a ti vacía, Señor. Y yo sé que tú estás obrando en los corazones y que quieres hacer cosas nuevas en medio de tu pueblo, Señor. Quieres transformarnos. Quieres hacernos un pueblo que confiemos solamente en ti, Señor. Quieres hacernos un pueblo, Señor, que seamos persistentes, Señor. Quieres hacernos un pueblo que seamos audaces, Señor. Y quieres hacernos un pueblo que entendamos que para llevar a cabo tu obra, Padre, necesitamos la ayuda mutua. Padre, ayúdanos en cada momento, Señor. En cada momento, Señor. Capacítanos, úsanos con poder, transforma nuestros pensamientos, cambia las estructuras, que se destruyan los paradigmas y argumentos, Señor. Que pasemos a un nuevo nivel, Señor. Que ya no vivamos bajo las estructuras del pasado, sino con las nuevas estructuras de la revelación del Espíritu Santo a través de tu palabra, cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.